Muy buenas gente, yo soy el Cantamundos y os doy la bienvenida al Club de las Tormentas. En este vídeo vamos a hablar sobre el que es mi pueblo favorito de todo el Cosmer, los Iriali. En cuanto a spoilers, si los conocéis ya os podéis imaginar lo que viene, y es que va a tenerlos de todo el Cosmer, especialmente del Archivo de las Tormentas, que es el grueso principal, pero hay menciones a otras sagas y libros. En cuanto a la estructura, voy a dividir el vídeo en 5 partes. Primero una definición de qué son los Iriali y sus características principales, luego veremos su país, su cultura, su historia y finalmente algunas teorías alrededor de ellos. Empecemos. Los Iriali son un misterioso pueblo que conocimos en el Archivo de las Tormentas, habitantes del reino de Iri en Roshar, aunque no se les pueda considerar un pueblo roshariano como tal, pues, pese a que han estado durante más de 4500 años, son en realidad una nación de saltamundos, y, además, como vimos en un interludio de Viento y Verdad, en ese libro abandonaron el planeta para siempre. Pero bueno, ya llegaremos a eso cuando veamos su historia. Del reino de Iri sabemos poca cosa. Está situado al noroeste del planeta, y sus dos ciudades más relevantes son Khasitor, donde habita el Spren único conocido como Kusidash el Protector, y Ral Elorim, una ciudad misteriosa de la cual lo único que sabemos es que, popularmente, se la conoce como la Ciudad de las Sombras, y que Odium, durante las desolaciones, estaba interesado en ella, o en algo que se escondía ahí. Probablemente veremos más sobre esa ciudad cuando veamos el pasado de Lift, pues ella se crió ahí. Volviendo con la gente, no hemos visto a muchos Iriali durante la saga, siendo los más relevantes Im, el zapatero que conocimos en el segundo interludio de Palabras Radiantes, Zu, una custodia de piedra que acompañó a Shallan y Adolin en su misión e integridad duradera en el ritmo de la guerra, y Diel, la nieta de Im, que vimos en el interludio de Viento y Verdad. Pese a que no se les haya nombrado, sí que hemos visto algunos otros, y lo sabemos porque son muy fácilmente identificables, ya que físicamente tienen la piel y el pelo de un color dorado metalizado que los hace no poder pasar desapercibidos. Antes de seguir, un pequeño paréntesis para aclarar algo que he visto que generaba alguna confusión. Evi, la madre de Adolin y Renarin, no es Iriali, es de Rira, el reino vecino. Es cierto que físicamente son similares, unas similitudes que probablemente sean debidas a tener ascendencia cruzada, pues durante la era de las desolaciones, ambos países formaban un solo reino. Pero aún así, los riranos, pese a tener el pelo y la piel dorada, no tienen ese toque característico metalizado, algo que nos remarca Adolin en el ritmo de la guerra. Pero volviendo a los Iriali, sus características físicas no son ni mucho menos lo que hace más interesante a este pueblo. Ese honor se lo lleva su religión. Los Iriali creen en un ser al que llaman el Uno, a quien, pese a no venerar como un dios, lo consideran el origen y el final de todas las cosas. En palabras de Im, hace mucho tiempo solo había uno. Uno lo sabía todo, pero no había experimentado nada. Y así, uno se convirtió en muchos, en nosotros, las personas. El uno, que es a la vez masculino y femenino, lo hizo para experimentar todas las cosas. Y es por eso que la forma que tienen los Iriali de practicar su religión es mediante la recolección de experiencias, viajando a lo largo del Cosmer, viviendo y experimentando sus mundos, en un proceso que ellos llaman el Largo Sendero. Este sendero consiste de 7 tierras, en las que tienen que vivir viajando de una a la siguiente cuando llega el momento indicado. Cuando finalmente lleguen a la 7ª, se pondrá fin al Largo Sendero y todos volverán al Uno, quien, por fin, podrá haberlo experimentado todo. ¿Y cuáles son esas tierras? Veamos la historia de los Iriali. Dado que casi todo lo que sabemos sobre ellos es del Archivo de las Tormentas, voy a tomar como punto de referencia temporal el libro de Viento y Verdad. Yéndonos lo más atrás posible, no sabemos nada de sus orígenes, y la información confirmada más antigua sobre ellos es ya en Roshar, su 4ª tierra, pues el reino de Iri ya aparecía en los mapas de la Era de las Desolaciones. En cuanto a su llegada al planeta, tampoco tenemos una fecha exacta, pero sabemos que fue después del éxodo de la humanidad desde Ashir, ya que en una de las visiones que tienen Dalinar y Navani sobre los primeros días de la humanidad en Shinobar, él destaca que ve a multitud de individuos allí que podrían haber sido Aleci, Beden, Reshi, Marathi, Taileños y Azishianos, haciendo hincapié en que no ve ni a Comecuernos, ni a Natanos, ni Iriali ni Riranos.
Haciendo aquí un poco de paréntesis, lo de los comecuernos y los natanos, si os lo preguntáis, es porque ambas razas surgieron del cruce entre humanos y razas nativas de Roshar, como los cantores de los que surgieron los comecuernos y los aimianos de los que surgieron los natanos. Pero bueno, volviendo con los Iriali, dado que este mapa no lleva fecha y puede ser creado en cualquier momento de las desolaciones, esto nos permite acotar la fecha de su llegada a Roshar entre el año 7100 antes de Viento y Verdad y el año 4500 antes, fecha de la última desolación. Durante esa época, los Iriali pelearon del lado de la humanidad, y después de la última, el reino estuvo en paz, que sepamos, hasta la caída de los reinos plateados, cuando se separó en dos, una parte que conservó el nombre, Iri, y la parte oriental que tomó el nombre de Rira. No sabemos nada más sobre los Iriali hasta muy recientemente, con la llegada de la verdadera desolación, cuando el líder de la coalición humana, Dalinar Kholin, se puso en contacto con el triunvirato reinante de Iri para solicitarle su ingreso a la alianza humana para enfrentar la nueva amenaza de Odium. Pero poco esperaba Dalinar su respuesta. Los Iriali declinaron la propuesta, y los motivos que dio la reina fueron que los Alethi ya no eran la fuerza dominante que habían sido en el pasado, en la época del Hacedor de Soles, y que, además, para honrar al Uno, iban a probar una experiencia que nunca antes habían vivido. No solo declinaban la alianza con Dalinar, sino que esta desolación la iban a luchar en el bando de Odium y los Cantores. Durante la guerra, los Iriali se expandieron hacia el este capturando regiones que antes habían sido partes de su reino en las épocas heráldicas, pero su participación terminó poco antes del duelo, cuando Khuzithosh el Protector, el espren único de Khasitor, les avisó que había llegado el momento que llevaban milenios esperando. El momento de seguir el largo sendero, abandonando la cuarta tierra para ir a la quinta, y con eso se abrieron varias perpendicularidades a lo largo de todo Iri, que permitieron a los Iriali saltar al reino cognitivo y poner rumbo a su siguiente destino. A partir de aquí, solo tenemos dos menciones más a este pueblo en todo el Cosmere, pero son lo suficiente para permitirnos saber cuáles fueron la quinta y la sexta tierra. La primera mención es en el Metal Perdido, que como sabemos ocurre pocos años después de Viento y Verdad. En ese libro, Marga Dulcet, director del periódico de Vilming, menciona a un agente de pelo dorado que vive en el distrito oriental de la ciudad, añadiendo que está seguro de que son una especie de criaturas feéricas. Obviamente, está hablando de los Iriali, y dada la cronología, sabemos que Scadrial es su quinta tierra. La siguiente mención a este pueblo es en Trenza del Mar Esmeralda, que ocurre en la era futurista del Cosmere, es decir, mucho más tarde de la era 3 de Mistborn y el arco 2 del Archivo de las Tormentas. Ahí, Trenza le enseña a Charlie una taza con unas inscripciones que no es capaz de descifrar, y él le dice: es Iriali antiguo. Los Iriali desaparecieron, ¿sabes? Un pueblo entero. ¡Puf! Un buen día ya no estaban, y su isla se quedó deshabitada. Eso fue hace 300 años. Y si se fueron también de Lumar, significa que esa no era su séptima tierra, y que, por lo tanto, era la sexta. Así que si lo ponemos sobre la cronología, nos queda que en algún momento en el futuro los Iriali abandonarán Scadrial para ir a Lumar, estarán un tiempo ahí, y 300 años antes de los acontecimientos de Trenza dejarán Lumar para poner rumbo a su séptima tierra y completar el largo sendero. Y estos son todos los hechos que conocemos sobre la historia de este pueblo. A partir de aquí os traigo algunas teorías que pueden rellenar algunos huecos y que seguramente conoceremos en el futuro si son ciertas o no. Voy a ir explicándolas en orden decreciente de posibilidades, es decir, primero la que considero que es más probable que ocurra. La primera teoría viene a rellenar este hueco de aquí, el salto de Scadrial a Lumar, y es que estoy bastante seguro de que esto es algo que va a tener lugar durante la tercera era de Nacidos de la Bruma, porque, sinceramente, con la importancia que tiene este pueblo para el lore del Cosmere, dudo mucho que sea algo que vaya a ocurrir fuera de pantalla. Y si vamos un poco más allá en esa teoría, me aventuro a decir que si se fueron de Roshar por la unión de dos Skirlas, la marcha de Scadrial va a coincidir con la separación de dos Skirlas, cuando armonía, o ya discordia, sea totalmente insostenible y acabe rompiéndose en conservación y ruina de nuevo. Pero bueno, esta segunda parte ya sí que es pura especulación. Siguiente teoría. Esta habla de un posible planeta anterior en el que estuvieron, concretamente Sel. Y no solo eso, sino que además dice que los Iriali fueron los primeros elantrinos.
No hay demasiada evidencia, pero hay algún detalle que puede apuntar a ello. Para empezar, tenemos un escrito que hizo Brandon en su blog hace ya bastantes años. Ahí aportaba un poco más de lore alrededor de distintos Aones, y hablando de la Aon Eje, el de Fuego, explicó que tenía su origen a cuando la gente de Arelon descubrió la ciudad de Elantris, siglos antes de los hechos del libro. Porque, por si no lo sabíais, no la construyeron ellos, sino que se la encontraron ahí vacía. Una ciudad espléndida que estaba totalmente deshabitada. Y sinceramente es algo que podría cuadrar con un pueblo que de la noche a la mañana hubiera abandonado esa ciudad para seguir con su viaje. Esto realmente, al ser fuera del libro, contaría como una World of Brandon, y por lo tanto no es canon de momento, pero imagino que Sanderson lo añadirá en las secuelas de Elantris. Y siguiendo con esa teoría, pese a que no son exactamente iguales, tenemos también una gran similitud física. Mientras que los Iriali tienen la piel y el pelo de un brillante color dorado, los elantrinos tienen la piel y el pelo de un brillante color plateado, por lo que, si la teoría fuera cierta, los Iriali habrían creado el Aondor, que es lo que da esta característica distintiva a los elantrinos. Y por último, tenemos el grupo de elantrinos más antiguo que conocemos, del que solo sabemos que son anteriores a la Reod, pero que al ser inmortales podrían ser perfectamente de hace milenios. ¿Y cómo se llama ese grupo? Se llaman los Airi, un nombre que perfectamente podría ser un derivado de Iri o Iriali. Obviamente, estas tres cosas pueden ser simples coincidencias, pero la verdad es que siento que encaja bastante bien con el lore del Cosmere, y no me extrañaría que al final Brandon lo hiciera encajar todo. Y por último, antes de cerrar, algo que más que una teoría ya es pura especulación, y es sobre la primera y la última Tierra. Yo personalmente pienso que uno de los dos va a ser Yolen, o su origen o su destino, pero dada la creencia de que se separaron del Uno y que volverán a él al terminar el largo sendero, encajaría que la primera y la séptima Tierra fueran la misma. Además, su dios, el Uno, también encaja bastante con Adon Alcium, quien fue fragmentado y separado en varios. Pues, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, compartidlo para que cada vez seamos una comunidad más grande. Un saludo y recordad, read and find out, leed y descubrid.